Ha sido de bastante alegría para mí, para mi esposa, y cuánto desearíamos que esto continúe, ¿no? Pero lamentablemente, como decía, las cosas buenas siempre terminan y va a dejar un sinsabor, es decir, algo sour, o sea, agridulce, ¿no? Dulce porque nos vamos a casa y medio agrio porque quisiéramos que continúe. Pero así es la vida siempre continúa y debe continuar. Y ya que la vida debe continuar, la pregunta es, ¿cómo debe continuar de aquí en adelante ahora? Porque todo esto va a repercutir ahora cuando ustedes regresan a sus hogares y cuando ustedes vuelven a sus hogares, ahí es donde tenemos que ver todo lo que hemos aprendido en estos días. Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo tener una identidad así radical, como esta polerita que está acá, radical. ¿Cómo podemos tener una actitud, una identidad radical en un mundo que ya no la tiene? Y ustedes saben de que en este tiempo están confundiendo a los niños en buscar una nueva identidad de la que no tienen. Si tú eres niño y te sientes niña, bueno, está bien, entonces debes adquirir esa identidad. Tengo un amigo que me mandó una foto, un videíto en la ciudad de Chicago. Él dice, Raúl, ¿a cuál baño entro? Porque acá dice todos los géneros, acá dice todos los géneros, ¿a cuál voy? Y ahí se le permite entrar, o sea, si un hombre se siente mujer, puede entrar al baño de mujer y están todas las mujeres allí, no pasa nada. Entonces no hay una identidad, ¿no es cierto?, en cuestión de género, pero también hay una falta de identidad. Yo diría, la peor falta de identidad, la peor crisis de identidad que tenemos en este tiempo es los jóvenes de ahora, los creyentes de ahora, no solamente jóvenes, pueden ser niños, pueden ser adultos, pueden ser, no importa la edad que tengamos, pero nos falta una identidad que podemos llamar en un mundo secular una identidad que te pone a ti en un mundo secular como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, y no la tenemos. Tenemos un poco de miedo de decir que soy cristiano o cristiana. Tengo un poco de temor de decir soy evangélico, porque ahora evangélico ya es muy antiguo. Entonces conocí un pastor que decía, ya no nos llamemos hermanos, porque suena medio, no, anticuado, hermano, digámonos, amigo, ¿no? Entonces hay que sacar un poco la identidad cristiana y hay que ponernos más con una identidad que el mundo nos quiere imponer. Pero cuando miramos esta historia que hemos visto en el Evangelio de Juan, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que hemos visto? Partimos de la eternidad, capítulo 1, del 1 al 5, luego nos concentramos en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, y la historia que estamos viendo en el capítulo 1 de Juan, se va arriba, vuelve otra vez abajo, luego vuelve arriba y vuelve abajo. Y vamos a terminar ahora con todo lo que vimos de arriba. Ahora, ¿cómo eso lo vamos a ubicar abajo? No sé si me entienden. ¿Me comprenden? De cómo todo lo que hemos visto, la inmensidad de lo que es la persona de Cristo arriba, ahora, ¿cómo esto, en este tiempo, ahora que vamos a ir a casa, cómo podemos establecerlo abajo? Y identificarnos de una manera radical en un mundo que ya no tiene identidad. Y eso es lo que quieren los globalistas. Los globalistas tienen una agenda en donde están queriendo quitar el patriotismo de las naciones. Es decir, ya no voy a ser boliviano, ya no voy a ser peruano. Ya quieren quitarnos la identidad de nuestros orígenes para llamarlos ciudadanos del planeta, es decir, un todo. Ya no soy de tal país porque un día alguien va a unificar el mundo. ¿Sabían ustedes eso? Un día alguien va a unificar. Entonces, todo lo que estamos viendo ahorita, estas máscaras que ustedes usan, bueno, yo también, ¿no? Aunque no digan que yo soy rebelde, acá tengo mi mascarita. Entonces, esto es un ensayo. Todo lo que están haciendo en nosotros, en el mundo, están haciendo un ensayo, es decir, están probando los globalistas a ver cómo responde la humanidad. Vamos a mandar un virus, ¿no? No que se lo han inventado, pero así es. Pero todo esto ha sido aprovechado para hacer un ensayo en nosotros. ¿Cuán listo estamos para obedecer? ¿Cuán listo estamos para ser sometidos? Entonces, ahora, por ejemplo,
El que no tiene vacuna, ya eso va, por ahora lo han postergado hasta nuevo aviso, pero eso se va a implementar más adelante, ya no puedes viajar. Así que anoche hablé de que mi sueño es ir a Estados Unidos, pero vas a tener que vacunarte. ¿Por qué? Porque no nos van a dejar entrar si no tenemos las 3 dosis de vacuna. ¿Ves? Nos están, ¿qué cosa? Nos están obligando y controlando. Es un ensayo, porque un día se va a implementar eso. Muchísimas gracias. Y hasta donde voy viendo, ¿están teniendo éxito o no están teniendo éxito? ¿Sí o no? Bueno, yo por ejemplo el otro día estaba en el Hipermaxi hablando y me saqué la máscara para hablar por teléfono adentro y de repente viene un hombre, un guardia de seguridad y me dice, señor, por favor, súbese la mascarilla. Yo casi le respondo, pero ya tengo la vacuna. No, pero ellos, ¿qué importa? Si tienes la vacuna igual, súbete. No importa que tienes la vacuna, igual te vas a infectar. ¿Sí o no? Solo que no terminarás quizás en un cuarto UCI, porque la vacuna quizás nos ayuda un poco, ¿no? ¿Cuál es la verdad? No sabemos, porque hay diferentes tipos de información y sobre todo hay falsa información. Entonces, ya que nos estamos acercando poco a poco a la culminación de la historia de la raza humana, porque eso es lo que estamos viendo, lo que está haciendo lo que está haciendo Putin, él está obedeciendo al orden mundial. ¿Ustedes qué creen que es amor al chancho? Es amor al chicharrón, es decir, hay algo detrás de todo esto y eso ya tenemos que entenderle porque Putin hará esto, va a haber quizás alguien que va a derrocar a Putin y por fin ya va a salir aquel líder que puede hacer lo que nadie ahorita está queriendo lograr o puede lograr crear paz ahorita. Eso lo va a hacer un hombre que va a aparecer en la tierra y si tú escuchas algo así, entonces comamos y bebamos que nos iremos. Así que hay que aprovechar hoy día, ¿no? A comer. Entonces, ¿qué es todo lo que está pasando en el mundo? El mundo está ensayando, están preparándose para ese evento que se viene, el control universal, control mundial. Un día un hombre se va a parar, un grupo de naciones lo van a amparar y va a haber el líder que esperamos. Pero puede que de repente suceda cuando estamos aquí y luego viene el arrebatamiento. El siguiente evento que va a pasar en el mundo es la desaparición de la iglesia. Un día la CNN va a comunicar, la BBC de Londres, ¿cómo se llaman los canales de acá? Unitel, todo eso van a sacar una noticia, un flash mundial. Flash, millones de personas desaparecieron del planeta Tierra. Curiosamente son los creyentes. ¿Tú sabes lo que va a decir el movimiento LGTB? Por fin se fueron esos que se oponen y tenemos la libertad para establecerlo. Y ahí lo van a lograr. Cuando digo que lo van a lograr, van a triunfar, no significa que lo van a hacer ahora. ¿Amén o no? Porque la iglesia todavía le impide. Nosotros, los creyentes en Cristo, somos su única fuerza que ellos consideran la oposición más grande en el mundo, los creyentes. Eso es lo que dicen ellos. ¿Y cuál es el plan? El plan es de destruir la fe cristiana, destruir el hogar, destruir el cristianismo. Esa es su meta. Y si eso viene en el mundo y está viniendo, la pregunta es, ¿cuál será tu identidad cuando eso sucede? ¿Qué identidad vas a adquirir? ¿Vas a decir abiertamente, soy de Cristo? ¿O vas a tener que decir, bueno, pretendí hacerlo, pero me doy cuenta que no funciona? Y eso va a ser quizás la señal de que si eres o no eres. Pero en esta mañana yo quiero animarte a que tengas una identidad radical en medio de una sociedad que perece. Santa Cruz es una sociedad pudiente, una sociedad emergente, y Santa Cruz es conocido en todo el continente americano, sudamericano, como una ciudad emergente económicamente. O sea que ustedes viven en una ciudad donde está creciendo en una velocidad increíble, en una velocidad que no puede ser detenida. Económicamente está creciendo, demográficamente está creciendo, culturalmente está creciendo y están estableciendo principios que van a ser reconocidos a nivel internacional. Pero una de las cosas que no se escucha es el crecimiento de la iglesia, lo cual vamos a tener que replantearnos
de cómo el movimiento cristiano evangélico tiene que crecer a la par, porque no solamente debe crecer el pecado, más bien debe crecer la iglesia. Por eso necesitamos, tú y yo, pararnos firmes en una identidad radical. ¿Dónde encontramos en este primer capítulo de Juan? Lo vamos a encontrar en el versículo 19 en adelante. Y vamos a ir al capítulo 1 de Juan y vamos a leer el versículo 19 y vamos a ir poco a poco leyendo. Y allí vamos a ver que en medio de toda esta cosa que estamos viendo y que, escúchame bien, ustedes dirán, cuando apareció este tiempo, el tiempo de Jesús, la vida era más fácil y más llevadera. No, no era así. ¿Sabes qué imperio dominaba en aquel entonces? El imperio romano. ¿Y sabe qué tipo de imperio era? Era acá más o menos como el trasfondo cultural de Roma, era parecido a lo que nosotros vemos en Estados Unidos, la Europa occidental, las naciones de Europa. Y te quiero decir de alguna manera, el imperio romano no ha desaparecido. El imperio romano no es que los bárbaros conquistaron Roma y derrocaron el imperio romano. No, Roma sigue vigente y un día va a resurgir nuevamente en el periodo este periodo que se acerca. El imperio romano va a resurgir, pero el imperio romano ahorita está dormido, es decir, todavía está vivo el imperio romano. Y tú lo ves en tu sociedad, pero no te das cuenta. Número uno, ¿por qué tenemos carreteras? Tenemos una carretera que lleva a Cochabamba, ¿no? ¿Quién inventó las carreteras? El imperio romano. ¿Por qué crees que Roma conquistó todo Europa oriental, occidental, Medio Oriente y África del Norte? Por causa de las supercarreteras que ellos construyeron. Imagínate. Dice que una vez, y esas carreteras que construyeron fueron supercarreteras que hasta el día de hoy, la vía Apia todavía está y todavía no se destruye. Hasta ahora sí, mira esta carretera de Cochabamba, tienen que cada tiempo renovarlo. Hay que aprender de los romanos cómo lo han hecho. Dice que una vez en un pueblito se van unos ingenieros y le preguntan a los campesinitos, ¿cómo hacen ustedes para construir sus carreteras? Y el campesinito le dice, bueno, pues patrón, aquí nosotros soltamos pues el burro. Y por donde va el burro, por ahí hacemos la carretera. Sí, qué bien. Y cuando no tienen burro, pues contratamos ingenieros, ¿no? Ese es el trabajo de los ingenieros, ¿no? Entonces, hay que copiar, pues. ¿Qué más tenemos de Roma? La jurisprudencia. ¿Dónde nació la jurisprudencia? En Roma. ¿De dónde nació la república? Roma. Todo tenemos de Roma. Las saunas. ¿Dónde nacieron? Roma. Los baños públicos. Roma. El Senado. Roma. Todo Roma todavía está vigente. Es decir, la cultura y los principios de Roma se expandieron por el mundo y el mundo hasta el día de hoy es sostenido por todo lo que Roma empezó. Ahora, ¿los griegos? ¿Dónde están los griegos? ¿Saben que los griegos también hasta el día de hoy su influencia quedó? ¿Ah? ¿Sabían ustedes? Por ejemplo, ¿de dónde salió el nombre neurólogo? Son nombres griegos. Neurología, neumatología, soterología, filosofía. Todo eso es, la influencia cultural viene de Grecia. La influencia de estructura, república, política viene de Roma. Entonces, hasta el día de hoy eso. Entonces, cuando esta persona nació, se encontró con una cultura, con el poderoso imperio, el poder imperialista de Roma. El César, Roma, conquistó el mundo de aquella época por su ejército, por la Pax Romana. Se establecía la paz con la guerra, para que los pueblos, para que las ciudades, las culturas sometidas puedan vivir bajo el régimen romano, bajo la Pax Romana y la cultura romana, la economía romana. Entonces, viendo esa cultura, el poder de la influencia de Roma, en medio de esa sociedad tan secularizada que era Roma, la influencia de los judíos la perdieron en el mundo,
el cetro de Israel había sido quitada y entregada a los gentiles, porque el último rey que estuvo vigente en aquel entonces, el rey Sedequías, y desapareció hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga. Y los reyes de Israel desaparecieron. Cuando vino y se estableció esta historia de Juan, vamos a ver a un hombre que establece en medio de la sociedad romana secularizada, como la que tenemos ahora, exactamente igual, ni mucho peor, ni mucho mejor, exactamente igual. Se presenta una persona y mantiene una identidad, y esa identidad es la que tú y yo, en medio de esta sociedad, Dios quiere que la tengamos. ¿Quieren verla? Dice la Biblia así, capítulo 1, versículo 19. Versículo 29, perdón. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús. Y ya todo lo que vimos, los primeros versículos, se llevó a cabo, y ahora nos encontramos en el planeta Tierra, con la realidad del planeta Tierra, con la cultura de aquella época, con la realidad económica, con la influencia de la moda, de la música, de la cultura, de la religiosidad, de la educación que había establecido Roma. En esa sociedad se encuentra este escenario, y dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Retrocediendo, versículos, desde el versículo 19, vamos a retroceder hasta ahí. Dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Por qué no oramos un ratito? Padre, te pido tu ayuda. No pretendo ser más allá de lo que no soy. Soy un simple mensajero de tu palabra. Por eso te ruego que me ayudes a poder hacerlo bien para la gloria del Señor Jesucristo, y para que los jóvenes, las familias aquí, Señor, podamos entenderla. Ábrenos el entendimiento para comprender tus verdades. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. ¿Alguna vez te han preguntado a ti: oye, ¿y tú quién eres? ¿Ah? ¿Quién eres tú? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Quién te dio el derecho para hacer lo que estás haciendo? ¿Ah? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién eres tú? ¿Alguna vez te han preguntado eso? A mí me lo han hecho muchas veces. Las respuestas pueden variar de acuerdo a la circunstancia en la que te encuentras cuando te preguntan. A veces cuando me preguntan: oye, ¿tú quién eres? Por las cosas que hago. Y a veces las respuestas no son correctas, porque a veces no he hecho lo correcto. Y cuando hago lo correcto, pues obviamente te van a hacer una pregunta: oye, ¿tú quién eres? Ah? ¿Por qué haces eso? ¿Nunca te han preguntado así? ¿Están ahí? ¿Te preguntaron una vez eso? Bueno, te voy a decir, prepárate, porque te van a hacer esta pregunta. Y vemos aquí que perdido en el desierto, perdido en la realidad de aquella época, vamos a ver a una persona llamada Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, cuando le preguntan esto, él se para, se identifica firmemente con tres cosas que vamos a ver aquí. Por eso en esta mañana te digo: no tienes identidad, pues empieza a identificarte con lo que hoy vas a ver. Identifícate sobre estas tres cosas. Número uno, ¿cuál es la primera identidad? Veamos. Juan el Bautista se identifica con esto. Él responde de esta manera y dice: ¿tú quién eres? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué dices acerca de ti mismo? Y esta es la identidad que él lo declara y se para firme. Versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta
Isaías. ¿Sabe cuál es su identidad? Se identifica con la bendita palabra de Dios. Este es el libro que te identifica, ¿verdad? Este es el libro de la palabra de Dios que te tiene que identificar a ti y a mí en esta sociedad moderna. ¿Cómo nos conocen a nosotros los evangélicos? ¿Cómo saben que tú eres evangélico? ¿Por qué? Porque te ven con la palabra de Dios bajo el sobaco, ¿no? A nosotros nos conocen la gente del libro. Ahora ya no usamos la Biblia, ahora uso las aplicaciones. Y claro, las aplicaciones yo lo puedo guardar en el bolsillo. ¿Cómo me identifican? No te pueden identificar. Allá en Lima, Perú, tú no puedes meterte a algunos lugares de la ciudad. Tú no puedes entrar a un barrio. Y si entras a un barrio tienes que llevar ropa de repuesto porque te quitan. Y como tienes de repuesto puedes salir. Y si no tienes, ya estás frito, ya estás hecho. Te roban hasta el alma. Tú entras a lugares y te pueden asaltar, te pueden desmantelar. No entres ni con tu auto porque de pronto en tu auto, ¡pum!, cae, te robaron las llantas. Peligroso. Ahora, sin embargo, en esos lugares, cuando tú entras con la Biblia, parece increíble que este libro alguna vez se lo toman como amuleto los delincuentes. Te ven con la Biblia y ¿qué hacen? No, es hermano. Él va a orar y te va a ir mal. Entonces, a él no le toques, porque la Biblia es como el escudo. No sé qué efecto produce en esta gente. Pero si tú dices, no, yo soy creyente, tengo la Biblia aquí, te van a decir, gracias, dámelo, te lo lleva. No te protege. ¿Ve? Entonces, el apóstol Juan el Bautista se identifica con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él dice, ¿tú quién eres y por qué haces lo que haces? Él se identifica en primer lugar y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dice el profeta Isaías. En el capítulo, ustedes van a darse cuenta ahí cuando dice Isaías esto, en el capítulo 43 creo lo dice, y el apóstol, Juan se identifica. Ahora, vamos a ver por qué. ¿Por qué esta persona era diferente? ¿Por qué le preguntan esto? Por varias razones. Y quiero que ustedes vean esto en Juan el Bautista. Es algo que necesitamos hacer en el día de hoy. Primero, Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Por la manera como se viste, Juan decidió vestirse diferente a los demás. Pero cuando yo veo la sociedad de la juventud y de la gente de ahora, todos se visten como la moda lo establece. ¿O no? Por eso estoy así. Porque me lo han impuesto. Obviamente no puedo venir con falda como ¿cómo se llama de Inglaterra? Los escoceses. Porque no es nuestra cultura. Entonces, la cultura nos impone a nosotros la moda. Entonces toda la juventud está, wow. Un día le regalé una zapatilla a un muchacho y me buscó qué marca es. Y como no tenía marca, me tiró en la cara. Porque a mí me tienes que regalar Nike. Me tienes que regalar Puma. Me tienes que regalar, ¿qué más tenemos? Adidas. ¿Ah, qué más? Bueno, Fila. Reebok. A mí no me regalas. Si me vas a regalar un pantalón, tienes que regalarme un Docker, pues, ¿no? Tienes que un polo, ¿no? Entonces, un Levi. Este pantalón que tengo es polo, por eso lo acepté. Porque si no hubiera marca, no lo acepto. Es que así somos. Pero aquí vemos a una persona que se identifica con la palabra de Dios. La identidad es la palabra de Dios y por eso es diferente a los demás, aún en su manera de vestir. Segundo, por su alimentación. Mire lo que dice Mateo 3:4. Y su comida era langosta y miel silvestre. ¿Quién come langostas? Bueno, tenemos langostinos, ¿no? Una comida exótica, comida de mar. Acá llega, ¿no? Ceviche. ¿Harán ceviche hoy día? No. ¿Qué era la comida de Juan el Bautista? Langostas y miel silvestre. En la Biblia, en la ley, Dios permite comer unos insectos llamados langostas, las que tienen muslos. Hay unos saltamontes que tienen muslo, el abdomen se le come porque es mantecoso. En mi tierra, en la selva del Perú, comen unos gusanos de este tamaño, no te miento.
le llaman suri, unos gusanos fritos, asados. Yo hasta ahora no me atrevo a comer. Y cuando voy por allá, casi no me gusta visitar a estos hermanitos porque ya sé que me van a dar de comer esto, ¿no? Pero un día me lo van a hacer, así que estoy preparándome. Su comida era miel silvestre y langosta. ¿Y cuál era el mensaje? Por su mensaje, la Biblia dice en Mateo 3:2, le decía a los fariseos, a la gente, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo que decía los religiosos. ¿Qué le decía a los religiosos? Generación de víboras. Qué manera de tratar a los religiosos. Generación de víboras, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? Y por las cosas que hacía y por el lugar donde vivía. La Biblia dice que estuvo en lugares desiertos. Y esto es lo curioso de Juan el Bautista. Escúcheme la historia para que podamos entender por qué que Juan consternó el tiempo. La Biblia nos enseña en la historia que el último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Juan. Y el último profeta que escribió el último libro, ¿cómo se llama? Malaquías. Y fíjate lo que dice la Biblia, capítulo 4 de Malaquías. No abras, te lo voy a leer para hacerlo rápido. El último versículo de Malaquías dice, hablando de esta persona, que era Juan el Bautista, y dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4. Y ahí se cierra el libro de Malaquías y pasaron 400 años donde no se levantó profeta en Israel durante todo ese periodo intertestamentario, Malaquías a Mateo. Cuando tú vas en tu Biblia, agarras Malaquías y agarras Mateo, hay una sola página de diferencia, pero en la historia son 400 años. 400 años de silencio le llamamos porque no se levantó ni un profeta para predicar la palabra de Dios. Todo lo que quedó fue los escritos del Antiguo Testamento y luego se hizo el canon del Antiguo Testamento y luego un hombre quiso traducir la Biblia. 70 eruditos tradujeron la Biblia al griego, que le llaman la Septuaginta, y es la versión que Jesús usó. Durante esos 400 años no se levantó profeta. Entonces, ¿qué pasó? En esos 400 años, los estudiosos de la Biblia empezaron a estudiar y a enseñar al pueblo. El pueblo no tenía acceso a la Biblia porque las Biblias eran carísimas tener el Antiguo Testamento. Era tal vez el objeto más valioso, escribirlo en papeles especiales. Solo los ricos podían tener acceso a una copia. El pueblo común no tenía copia. Entonces, ¿qué iba? Iban a escuchar a los escribas. De ahí nacen esos 400 años de silencio. Después del exilio nacen los fariseos, nacen los saduceos y nace toda esa cultura que Jesús encuentra en Mateo. Por eso Jesús le dice en el Sermón del Monte, capítulo 5, oísteis que fue dicho. ¿Por qué? Porque por 400 años el pueblo se dedicaba a oír a los escribas que enseñaban la Biblia porque no podían leerla. Ahí tiene sentido. Y de pronto en el escenario, lo que dice la palabra de Dios, y lo dice en Lucas, en el Lucas va a aparecer la palabra de Dios, capítulo 2, versículos 1 al 2, Lucas, mire lo que dice esto, y este es interesante. No termina el libro de Malaquías, porque todavía no era el último profeta del Antiguo Testamento, y dice capítulo 2, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, etcétera, va a hablar así, y dice que iban todos para ser empadronados. Y luego, hablando de Jesús, ¿no? Y luego dice la palabra de Dios que regresó en el capítulo 3, ese es el escenario, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, Herodes el tetrarca, Galilea, y va a ser todo un trasfondo histórico de personajes que existían. Y dice la palabra de Dios, quiénes eran los sumos sacerdotes, y así, y de pronto, dice, versículo 2, y siendo sumo sacerdote Anás, vino, capítulo 3, 2 de Lucas, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Sabe lo que significa eso? Es exactamente como era el trabajo de los profetas del Antiguo Testamento. Vino palabra de Dios. Y dice la Biblia que vino la palabra de Dios en el desierto. Juan el Bautista se pone de pie y sale a las calles a predicar, mejor dicho, sale al desierto a predicar un mensaje que por 400 años no se había escuchado. Por eso
conmovió a la sociedad. Por eso hasta le volvió loco a Herodes. Le volvió loco a los fariseos. ¿Y quiénes son los que van a preguntar? Exactamente los fariseos. Porque ellos esperaban al Mesías que iba a venir para liberar al pueblo de Israel de la opresión romana. Esperaban a un libertador como David. Esperaban un peleador. Esperaban a un luchador, a uno que maneja ejércitos. Esperaban a un Putin, por así decirlo. Pero aparece Juan el Bautista. Rara persona, con una vestimenta rara, con una comida rara y con un mensaje raro. Pero le preguntan, ¿tú quién eres? Y le quieren poner respuestas en la boca. Ah, ¿eres tú Elías? No. Le quieren adelantar, le quieren poner respuestas en tu boca. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Quién eres entonces? Y él se para y se identifica con la palabra de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. La Biblia te identifica a ti. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a quién soy? ¿Cuál es la identidad? Juan 1:12, soy hijo de Dios. Juan 3:16, tengo vida eterna. Romanos 1:5, soy llamado a ser santo. Efesios 1:4, soy escogido en Cristo. Efesios 1:6, soy acepto en el amado. Efesios 1:13, soy sellado en el Espíritu Santo. Esta es mi identidad. Me tengo que identificar con la palabra de Dios. Tengo que ser conocedor de este libro y este libro me identifica. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú a meterte a la Biblia, conocer la palabra de Dios, identificarte con la palabra de Dios donde vayas? Este es el que te tiene que dar la identidad, pararte firme sobre las verdades de las Escrituras. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos una sociedad donde haya personas que se identifiquen con el santo libro. ¿Estás listo para eso? Esto es lo que necesitamos en este tiempo, en esta sociedad tan secularizada, mundana, anti-Dios, anticristiana. Pues, como decía un gran padre de la iglesia, el discípulo de Juan, Policarpo, uno de los padres, en un concilio se pararon todos y empezaron a hablar de que Cristo no es Dios. Y Policarpo se pone de pie y dice, no es así, yo sí creo que es Cristo, es Dios. Y le dicen a Policarpo, Policarpo, el mundo está en tu contra. Y Policarpo respondió, si el mundo está en mi contra, pues Policarpo está en contra del mundo. Si el mundo está en contra de Cristo, pues tú y yo nos pararemos y nos pondremos del lado de Cristo. ¿Amén o no? Y aunque me digan lo que digan, aunque me digan que soy un atrasado, y aunque me digan que esto ya pasó de moda, pues yo permaneceré firme porque la palabra de Dios me identifica que soy santo, soy escogido, soy más que vencedor y estoy del lado de la victoria, no del lado de los derrotados. Una vez estaba andando por la ciudad de Cochabamba, estoy hablando de la década de los 2010. Nosotros llegamos el 2007. Y había un grupo de jóvenes que tenían unas poleras negras, como el que tienen acá, pero no decía radical. Estaba una imagen de Lucifer, que está ese macho cabrío así, ¿no? Y que está con la cabeza de toro, con sus cuernos, y decía, viva Lucifer, no sé qué. Entonces yo me acerqué y le dije, oye amigo, tú perteneces al equipo perdedor. ¿Por qué? Porque ese personaje ya fue derrotado en la cruz. Y me miró, ¿en serio? Y una vez, un hombre, yo estaba comprando en una farmacia, y un muchacho entra a un polo, y había un Cristo crucificado. Pero yo miré el polo y decía una blasfemia arriba. Y como decía, Jesús, algo así. O sea, lo voy a poner en términos, voy a hacer un eufemismo, porque eso no se puede decir aquí. Es como decir, Jesús, friégate, así, pero en la peor manera, en la cruz. Y yo le quedé mirando, uy, Señor, ayúdame, por favor, me sale el indio que tengo adentro. El indio de adentro ya estaba, ya, ¿no? Entonces yo me acerqué al muchacho y le digo, oye amigo, le digo, te voy a regalar un folleto. No quiero. Entonces yo le dije, eso es lo que dice en tu polo sea para ti, le dije, no para él.
Se quedó, me miró y se fue. Yo dije, ahorita me va a responder, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Eso es lo que necesitamos, pararnos firme en la roca que es Cristo. ¿Amén o no? Y tienes que levantar el nombre de Cristo. ¿Eres tú cristiano? Sí. ¿Tienes algún problema con eso? No, solo preguntaba. Muy bien, entonces ya sépalo desde ahora. ¿Por qué no podemos? No, hay que ser, no, ya pues, ¿no? Como dice el dicho, hay que ser manso, pero no mensos. Bueno, ¿eres tú evangélico? Sí, señor. ¿Un problema con eso? No, solo preguntaba nomás. Ah, ya, está bien. Listo. Tienes que identificarte con la palabra de Dios. ¿Estás listo a llevar al colegio la Biblia? ¿Estás listo a llevarla a la universidad? ¿Sabes que en la universidad los jóvenes se quedan callados porque los aplastan, porque el ateísmo, porque viene yo les conté que yo estaba en la universidad. Yo apenas terminé el primer semestre porque en mis tiempos enseñaban todo lo que es revolución, comunismo y todo eso. Dejé la universidad por eso. Pero el primer día de clase, el profesor era un ateo, comunista, era marxista, leninista, maoísta, pero ya no más. Y la materia que nos enseñaba era el materialismo dialéctico. Esa era la materia. Materialismo dialéctico, toda la filosofía comunista. Entonces el profesor entra y dice, muy bien, damas y caballeros, todos éramos muchachos. Yo estaba sentado en la tercera parte de la fila. Y el profesor dice, ¿cuántos de ustedes todavía creen en el mito y la leyenda que Dios creó al hombre del polvo de la tierra? ¿Cuántos todavía creen en eso? Dice el profesor. Entonces yo estaba ahí en la tercera parte y yo comencé a mirar, pues yo era creyente. Y yo comencé a mirar así, ¿quién levanta la mano? Entonces yo me iba así. Yo. Y me dice, Torrejón, ¿todavía sigues creyendo en ese mito y leyenda? ¿Y sabes qué, hermanos? ¿Sabes cuál es la mejor arma que tienen los ateos para apabullarte a ti? ¿Quieres saberlo? ¿Sabes cuál es la mejor arma que ellos tienen por el cual te convencen a los creyentes sobre el ateísmo y después dudan en la fe? La mejor arma que tiene el maestro materialista, el comunista, el ateo, ese evolucionista, la mejor arma que tienen ellos para hacerte dudar es tu propia ignorancia, porque tú desconoces este libro. Y es el arma poderosa que tiene porque no conoces esto. Un día estaba en Cochabamba, hicimos la cita con un pastor que me voy a encontrar. Como yo vivo en la Angostura, y de ahí tengo que ir hasta Cochabamba, ¿no? No tengo auto hasta ahora. ¿Te sobra uno? Entonces tomo micro para ir. Y habíamos hecho un acuerdo con el pastor, nos encontramos en la plaza principal. Listo, me estoy en la plaza y mientras yo espero, escucho a un hombre, porque eso hacían antes ahí en la plaza, empezaban a discutir sobre el socialismo, que el comunismo. Y había un hombre que estaba hablando allí y decía, y agarraba la Biblia y decía, este libro es el instrumento del imperialismo norteamericano. Este libro ha sido usado para mantener a los pueblos adormecidos, porque la religión es el opio de los pueblos. Eso dice quién, a ver, Karl Marx. Y esto es, los agentes de la CIA han sido mandados por todo el mundo con sus misioneros. Y ellos han venido para enseñarnos este libro que no es nada de ciencia. El libro que nos engañan para mantenernos en ignorancia. Entonces yo, ¿para qué escuché eso? Justo yo estaba diciendo. Entonces, disculpe señor. Sí, me mira así. ¿Cómo lo sabe usted eso? ¿Usted cómo llegó a esa conclusión? No, porque así dicen todo el mundo. Entonces usted no ha investigado. No, porque así dicen los libros. Muy bien, le dije. Te quiero mostrar algo y les voy a mostrar. Libro de Job. ¿Quieren verlo o no? Libro de Job. Nos vamos al libro de Job, el capítulo 26. Y yo le dije a este señor, a este joven, era un joven entusiasta, y le dice, mire lo que dice Job, capítulo 26. Primero, Job fue el primer libro escrito de toda la Biblia. Fue escrito entre 2000 a 2500 años antes de Cristo, fue escrito. Entonces,
le dije al hombre, 2000 años antes de Cristo, ¿cómo estaba la ciencia en aquella época? Todavía no estaba. Entonces, ¿cómo podríamos saber muchas cosas de la ciencia? En aquel entonces no podíamos. Pero mire lo que dice Job capítulo 26 y vamos a leer versículo desde el 6 en adelante. Toma nota de esto, ¿ya? Y dice así, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Versículo 7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Le pregunto, Señor, explícame usted. Usted dice que la Biblia fue inventada, que no es un libro de ciencia. ¿Cómo es que 2000 años antes de Cristo, Job sabía que la tierra flota en el espacio sobre nada? La mitología dice que la tierra está la mitología griega, un gigante llamado Atlas, ¿no? La mitología babilónica que era plana y que estaba sostenida sobre gigantescas tortugas. La Biblia dice que cuelga sobre la tierra sobre nada. O la Biblia miente o usted miente. O Job debe ser un viajero del tiempo. Vino a esta época, descubrió todo, se fue 2000 años antes de Cristo y escribió eso. ¿Usted puede creer eso? Eso solamente en los dibujos animados o en Volver al Futuro. ¿Cómo sabe? Y él se quedó. Yo no sabía eso. Entonces yo le recomiendo que estudie más. Y justo llega el pastor. Disculpe, me tengo que ir. No, por favor, quédate. Sigue enseñándonos. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el problema que tiene la juventud por cual son tan convencidos rápidamente? Es porque desconocen la palabra de Dios. Y es donde tenemos que identificarnos con la palabra de Dios. Conocer la Biblia te hace sabio. Te voy a leer unos versículos más rápidamente porque ya se me están yendo la juventud. ¿No? Mire lo que dice Salmo 119, tremenda verdad. Miren lo que dice Salmo 119 y vamos a leer el versículo 97. Dice así, 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Miren lo que dice 91. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Versículo 29. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Y miren lo que dice 100. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. La Biblia te hace sabio. La Biblia te instruye. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y Jehová Dios vela por la ciencia. ¿Y por qué no lo sabes? Porque todavía no lo has descubierto. Y eso es la mejor y la arma más poderosa que ellos tienen para convencerte a ti, porque esto es el escudo que te va a proteger. Un día un profesor decía, por eso también el profesor de filosofía de la universidad no me quería, porque yo le contradecía. Y la Biblia, decía él, igualito, el mismo discurso usan los socialistas en cualquier época. Sí, la Biblia enseña que, y él decía, la Biblia es la más grande, el invento más terrible, el invento de ignorancia que se ha inventado en la historia. Por eso hay que erradicar la Biblia, porque la Biblia enseña fábulas. La Biblia dice que la tierra era plana. Mentira, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la tierra es redonda. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué creen que Colón vino a este lado del mundo? Porque descubrió en la Biblia la verdad de que la tierra era redonda. La ignorancia es por desconocer la palabra de Dios. Juan el Bautista dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, tal como dice el Antiguo Testamento. Yo soy lo que éste dice que soy. Amén. Identifícate con la palabra de Dios en una sociedad que no la tiene ya. Número 2, rápido que nos vamos. Dice la palabra de Dios el versículo, vamos a Juan, versículo 24 al 28, lo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Juan le respondió diciendo, ¿quién eres tú? Le preguntan, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el Elías? Y le preguntan, versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres ni el profeta, ni Elías, ni el Cristo? ¿Por qué lo haces? Juan responde, yo bautizo con agua, mas
en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Se identifica en primer lugar con la palabra de Dios, pero en segundo lugar se identifica con la persona de Dios. Escuchen esto, y aquí es donde todos nosotros tenemos que tomar la decisión de identificarnos con la persona de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Él le dice, ¿por qué haces? Porque en medio de ustedes, aquí, por decir en este grupo, hay uno a quien ustedes ni lo conocen. Espérate un ratito. ¿Cómo es que no le conoce? Porque si retrocedemos en la historia, vinieron unos magos del oriente, consternaron Jerusalén y preguntaron, ¿dónde nació el rey de los judíos? ¿Qué? ¿Rey de los judíos? Buscaron a los escribas, escudriñaron las escrituras y encontraron en Miqueas capítulo 5 que dice, he aquí tú Belén Efrata, de ti saldrá. Hemos venido para adorarle. Se va donde Herodes, hemos venido a buscar al rey de los judíos. Y Herodes dice, qué lindo, búsquenlo, yo también voy a adorarle. Se van y lo encuentran y por sueños se van por otro lado. ¿Creen ustedes que no sabían? Sí lo sabían. Pero te digo algo, lo ignoraron por completo los religiosos. Ser religioso no significa absolutamente nada porque la religión no te da identidad a ti. Nadie puede pararse firme y decir, yo voy a morir y dar mi vida por el libro de Darwin, el origen de las especies. Daré mi vida por este santo libro. Nadie puede decir eso. A veces a un ateo le puede decir, está dispuesto a morir por todo lo que Darwin dijo. Que Darwin se vaya no sé a dónde, pero ni me importa. ¿Por qué? Y si te pregunta, ¿estás dispuesto a morir por lo que la Biblia dice? Amén, ¿no? Y cuando llegan los musulmanes aquí a Santa Cruz, que ya están, ¿qué diremos? ¿Darás tu vida por Alá? Los musulmanes sí lo dan. Y Alá, ¿no? ¿A dónde irán? Pues ya sabemos a dónde. Emulan sus vidas y mueren por la causa de Alá. ¿Y cuál es la promesa de Alá? Vas a tener un paraíso, no vas a tener 70 vírgenes. 70 vírgenes, mujeres hermosas. Listo, me voy. Y se van al infierno. Y no hay ni una virgen. Ellos sí están dispuestos. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a dar nuestra vida por causa de Cristo. El apóstol Juan va a decir aquí de Juan el Bautista, y Juan el Bautista declara, yo bautizo con simple agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Se identifica con la persona de Cristo y esta es la respuesta más grande que existe. En realidad lo que Juan está diciendo, yo no soy el protagonista de esta historia. A mí no me miren. Yo hago esto por esta razón. Porque aquí hay alguien que ni siquiera ustedes se han dado cuenta. Por él bautizo. Él es el que bautiza, dice en otra parte del Evangelio, con espíritu y fuego. Hay hombres que dicen que bautizan. He visto hombres que ponen las manos y dice reciben el poder. Hay un hombre que se atrevió a decir, yo declaro que desde esta línea hasta esta otra línea nadie pasa. Y viene un hombre y quiere pasar y se queda ahí, no puede. Y todo eso no puede. Y hay hombres que dicen, recibe al Espíritu. Y todo el mundo cae por el aliento terrible que debe tener. No hay nadie en el mundo que pueda atreverse a decir yo te bautizo. Eso solamente es la autoridad y la única persona es la persona de Cristo. Fuera de él no hay otro. Y Juan dice, por él estoy aquí. Se identifica con Cristo Jesús. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con John Lennon? Ya está muerto. ¿Sabe qué? Los chinos
El gran presidente Mao, que ustedes ni lo conocen a ese chino, conocen a Xi Jinping nomás. Pero Mao Zedong fue el primer revolucionario chino que conquistó China con el comunismo y estableció un régimen totalitario comunista en China. Y Mao tenía un librito rojo. El libro rojo, estudien por favor, ¿no? Investiguen, lean, todo eso está en internet ya. Busquen wiki, ¿cómo se llama? Waka Waka, ¿cómo? Wikipedia. Busquen ahí está. Busquen quién ha sido Mao Zedong. Waka Waka, dice. Shakira, ¿no? Busquen la historia de Mao. Mao fue considerado el comunista más grande de todos los tiempos. Pero te voy a decir algo que los comunistas quieren sacar de su historia. El Capital de Carlos Marx. ¿Sabe lo que dice el Capital? Que esto es un libro así, creo que sí. Bueno, sin exagerar. Pero Carlos Marx dice algo que los comunistas no saben qué hacer para quitarlo. Por eso te digo, la ignorancia es el mejor aliado que ellos tienen para convencerte a ti. Pero si tú empiezas a descubrir, por eso es tan importante mantener en ignorancia al pueblo, porque si no, se desarrolla. ¿Ah? Por eso te quieren mantener al pueblo evangélico en ignorancia, porque si no te vas a levantar. Entonces ahí te mantienen en perfil bajo porque eso les conviene a ellos para implantarte su filosofía. Pero Carlos Marx dice algo, y esto es importante. Comunistas, no creo que ni uno, ¿no? Socialistas, masistas. Carlos Marx dice esto, que cuando Martín Lutero, ¿se acuerdan ustedes que Martín Lutero presentó sus 99 tesis? Protestó, ¿no? Contra la Iglesia Católica, pues nos llamaban, dice, nosotros no somos protestantes, nosotros somos evangélicos, no hemos nacido en la Reforma, nosotros venimos desde el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Sí? Desde ahí venimos. No, Martín Lutero no nos ha traído, él estableció la Reforma. Pero dice Carlos Marx que Martín Lutero entregó el arma más poderosa a los alemanes para levantarse contra el feudalismo y contra la iglesia predominante. El arma más poderosa que que Martín Lutero entregó al pueblo alemán es la Biblia al idioma popular. Eso lo reconoce Carlos Marx en el Capital, señores. Así que cuando un comunista te dice algo, muéstrale, aquí dice tu Biblia, dice esto. Y si Carlos Marx lo dice, también lo voy a hacer ahora. Pero no es por eso que lo hago, sino porque la convicción que tengo es que yo me paro sobre la roca firme que es Cristo, porque ya estamos en el lado de la victoria, continuaremos en ese lado, permaneceremos en ese lado y conquistaremos de ese lado a aquellos que no están de nuestro lado para traerles a este lado. ¿Amén o no? Y eso es lo que estamos buscando en una sociedad así. Jóvenes, con todo el talento de la música, podríamos hacer un concierto evangelístico. ¿Amén o no? ¿O no? En el Tahuiche nos iremos. ¿Cómo se llama el estadio? Tahuiche, pues. ¿Por qué no? No, que eso es... No. Cristo, Jesús, es la roca firme donde estoy parado. Y Juan se identifica. Por Él estoy aquí. Yo estoy aquí porque aunque tú no lo crees, tú no lo has conocido, por Él vengo haciendo esto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Romanos 11:31. Y le daremos la gloria al Señor. Y eso es la identidad tan radical que necesitamos en este tiempo ahora. Y por último, identifícate. Identifícate. ¿Con qué? Vamos a ir a un versículo más y con eso vamos a terminar. Dice la palabra de Dios así, versículo 29. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es aquel de quien yo dije, y después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque no era primero que yo. Y yo no le conocía más el que me envió, dice,
para que fuese manifestado Israel. Por eso vine yo bautizando en agua. ¿Qué está diciendo Juan cuando dice, aquí el Cordero de Dios? Se identifica con la palabra de Dios, se identifica con la persona de Dios y ahora se identifica con el propósito de Dios. Y esto es lo más maravilloso que puede pasarte en la vida y que puede pasarme en la vida. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando dice, he aquí el Cordero de Dios? ¿De qué se está acordando? Se está acordando del sacrificio del Cordero que fue establecido antes de la salida de Egipto de Israel. ¿Se acuerdan ustedes la historia? Y aquí viene la historia fascinante de esto. Moisés había establecido que deben sacrificar un cordero, ¿verdad? Por familia, si es una familia grande, especifica qué cordero. Si es una familia pequeña, especifica entre 2 familias, pueden hacer. Y dice que la sangre derramada puede ser puesta en un lebrillo, que era una vasija de cuero de carnero limpio. Poner la sangre con un hisopo, era un palo, y en la punta le ponían lana de cordero limpio. Mojaban el hisopo y tenían que rociar la puerta. Y aquí está lo maravilloso de esta historia. En los dinteles de la puerta, vamos a la puerta, los dinteles están aquí. Tienes que poner en el lado izquierdo, mojar aquí, perdóname hermana, rojo acá, rojo acá, rojo acá. Y los dinteles de la puerta de aquella época tenían en la parte de abajo una madera y rojo acá. ¿Qué es eso? Futuro predicador. ¿Qué es eso? ¿Qué? Exactamente. Dios estaba mirando desde antes que su Hijo amado iba a terminar muriendo en una cruz para salvarnos. Y desde el tiempo de la Pascua, ya Dios estaba apuntando la cruz. Aquí, arriba y abajo. Era la cruz. Y cuando Juan el Bautista le mira y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, estaba apuntando la cruz. Y Juan el Bautista se pone firme sobre el propósito de Dios. El propósito de Dios es que Cristo vino al mundo para morir en una cruz por nuestros pecados. Y sobre eso tenemos que pararnos. La cruz siempre me guiará. La cruz es el propósito de Dios para la salvación del hombre. Dios no puede salvar de otra forma, sino a través de la cruz. Y eso tienes que guardártelo en el corazón, porque la cruz es el mensaje que hace la diferencia en toda la historia. Hombres murieron de diferentes formas. La cámara de gases no inmortalizó a nadie. La silla eléctrica no inmortalizó a nadie. Pero la cruz de Cristo quedó marcado en la historia por los siglos de los siglos. Recordaremos la cruz, porque un día le veremos a Cristo y veremos las heridas de los clavos. Porque Él no ha borrado eso como señal del sacrificio por ti, que murió, padeció todo el peso de nuestra culpa. Dios lo puso sobre Cristo. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Tú y yo somos pecadores, amén. Somos pecadores, somos culpables. Tú y yo merecemos la muerte. Tú y yo merecemos que Dios nos dé una patada en el trasero y que nos mande al infierno, porque eso sería lo más justo que Dios haría. Pero Dios te ama tanto que no quiere que perezcas. Por eso Dios se hizo hombre. ¿Por qué se hizo hombre? Para que pueda morir en la cruz. Y eso Juan lo mira. He aquí el Cordero de Dios. Es el mensaje más poderoso que existe en el planeta Tierra. La cruz de Cristo. Mahoma murió, no resucitó. Mao Zedong murió y está allí en la plaza de pueblo. Lo han puesto en una urna, lo embalsamaron para que sea preservado en una temperatura. 10 millones de chinos lo van a ver cada día al más gran líder comunista muerto. Ve a Jerusalén, ve al Gólgota, ve a la tumba de Cristo. No está allí porque ha resucitado. Y sobre este mensaje me pongo firme. ¿Amén o no?
Jóvenes que están aquí, tú necesitas pararte firme sobre esta cruz de Cristo, porque es la cruz gloriosa. No hay otra forma. Juan el Bautista se identifica con la palabra de Dios, se identifica con la persona de Dios y ahora se identifica con el propósito de Dios, que es la cruz del Calvario. No hay otra forma de salvar de parte de Dios. ¿Por qué Dios puede perdonar pecados? ¿Por qué crees tú que Dios puede perdonarte? El perdón de Dios, te voy a decir algo. Dios, para perdonar pecados, es la cosa más dramática de parte de Dios. Cuando un juez o cuando un presidente da indulto a un preso que ha matado a 20 mujeres, ¿en base a qué le da indulto? Eso no le quita nada, le da indulto porque es la autoridad nada más. No hay nada de por medio. Dios, para perdonarte, ha hecho algo impresionante por ti. Por eso la cruz es el mensaje más glorioso. Para perdonar tus pecados, Dios ha tenido que entregar lo que más amaba. Lo que para Él era su compasión y era su pasión y era su complacencia. Su Hijo que amaba, que estaba en su seno. Su esencia un día vino a la tierra. Y Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Dios odia el pecado, lo detesta con toda la fuerza de su alma, lo detesta Dios el pecado. Está airado. Y Dios, en vez de desatar su ira sobre ti, sobre mí, agarró la ira, su propia desconformidad por el pecado, y lo puso sobre su propio Hijo, lo derramó su ira en su Hijo. Por eso Jesús en la cruz decía: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios entregó su Hijo para que el pecado fuera puesto sobre él. Y Dios mira a su Hijo y le dice: esto es la única forma de cómo puedo salvar a Raúl. Es la única forma de cómo puedo perdonarle a los hombres, que tú, hijo mío, cargues esos pecados. Murió. Satanás gozó. Habrá dicho: lo derrotamos, pero lo que Satanás no sabía, que al tercer día se levantó en victoria y gloria y está sentado a la diestra de Dios Padre, y un día vendrá por segunda vez con poder y gloria para sacarnos de este planeta, porque nos ha perdonado. Por eso Dios puede perdonarte. Dime tú si no vale la pena pararse sobre este propósito y hablar a otros sobre esto. Concluimos. ¿Cuál es tu identidad entonces ahora? ¿Sobre qué te identificas? ¿Sobre qué te pones de pie? ¿Qué harás prevalecer en tu vida? ¿Tus estudios? ¿Viste que ya no tiene valor mucho? No digo que dejes de estudiar, sigue estudiando. No, dale, esfuérzate. Pero donde estás, párate firme sobre estos tres principios: la palabra de Dios, la persona de Dios, el propósito de Dios. Donde vayas, sé tú esa luz, porque la luz brilla en las tinieblas. ¿Amén o no? Nos ponemos de pie. ¿Cuántos en esta mañana van a decir: yo quiero pararme sobre esta identidad? ¿Cuántos van a decir eso? Deja tu sitio, párate aquí conmigo y terminemos orando, si eso es lo que deseas. ¿Cuántos van a venir aquí? Ven aquí. Toma esta identidad. Deja tu sitio. Basta de vivir como estás viviendo. Es tiempo de arreglar tus cuentas con Dios y identifícate con la persona de Cristo. Ven aquí adelante, ven. Vamos a orar, ven aquí, ven. Vamos a orar, ven. Vamos a orar, ven. Vamos a orar. Es tiempo de dejar las cosas viejas y pararme firme sobre esto, porque esto vale la pena.
Esto te va a traer gozo, te traerá alegría a tu corazón, te traerá victoria inigualable. Gloria a Dios. Oramos. Padre Celestial, gracias por la persona de Cristo Jesús, sobre quien ahora me identifico. Gracias, Padre, porque perdonaste mis pecados más sucios por medio de Cristo. Y ahora, aquí en Santa Cruz, queremos empezar una generación de jóvenes, familias, que nos paramos firmes sobre estas verdades para proclamar tu mensaje. Gracias, Padre, por hablarnos en estos días, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo, a quien le adoramos, le alabamos y amamos con todo nuestro corazón y alma y fuerza. Amén y amén. Dios les bendiga. Y después de esto tiene que salir algo impresionante, ¿ya? Muchas gracias. La gloria para Dios.